Estimado hermano y amigo, te doy la bienvenida a Sanidad para el Alma. Comienzo con una pregunta a esta hora. ¿Es posible contender contra Dios? ¿Es posible luchar contra Dios? Mientras tú me das una respuesta, voy a leerte algunos sinónimos de una lista bien larga de luchar. La encontré en un diccionario bíblico. Altercar, batallar, combatir, contender, guerrear, hostilizar, pelear, porfiar, oponerse, afanarse. Esto no lo había yo entendido antes, que afanarse es luchar contra Dios, defenderse. No te defiendas, no te opongas a Dios, porque la lucha que nosotros tenemos aquí en esta tierra, hablando del pueblo cristiano, nosotros tenemos luchas diariamente, cierto es, pero no es justamente contra Dios. La lucha que nosotros tenemos es contra fuerzas espirituales de maldad. La palabra de Dios dice en Efesios 6:12 que no tenemos lucha contra enemigos de carne y hueso. No es contra seres humanos, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero justamente esos espíritus malignos atacan tu mente, atacan tus emociones y también incluso tu cuerpo. Esa es la lucha que tenemos. De modo que si nuestra lucha es espiritual contra seres malignos, no contra seres humanos, mucho menos contra Dios, ¿por qué nosotros luchamos contra Dios? Voy a mencionarte aquí un personaje que él también luchó, un personaje bíblico. Está en Hechos 26, el verso 14. La Nueva Traducción Viviente, esa que tú estás leyendo, ahorita te la ponemos en pantalla, listo, ahí la tienes. Dice, todos caímos al suelo y escuché una voz que me decía en arameo, Saulo, Saulo, de él estamos hablando, ¿por qué me persigues? Es inútil que luches contra mi voluntad. Voy a leer la palabra de Dios para todos, no te la coloco en pantalla, puedes escuchar. Dice este mismo texto, Hechos 26:14. Lo único que logras al tratar de luchar contra mí es hacerte daño. Y por último, voy a leer la Reina Valera del 60. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y me decía en lengua hebrea, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo no podía dejar por fuera esta versión porque es la más usual, es la más habitual. Entonces, si tú lees la Reina Valera del 60, dices, ¿por qué habla de coces? ¿Qué significa coces? Eso es dar patadas. Es referente a un animal que le colocaban en sus patas como unos punzones, pero no podía dar patadas porque se hacía más daño, se le enterraba ese punzón. Entonces entendemos nosotros que cuando nosotros, valga la redundancia, cuando nosotros luchamos contra Dios, es como si estuviéramos golpeándonos nosotros mismos y nos hacemos daño, porque nos estamos oponiendo a nuestro Creador y a la voluntad de Él, que es buena, es agradable y es perfecta. Dar coces o luchar contra Dios, eso es como porfiar contra un poder mayor que no puede ser vencido. Entonces, ¿cuál va a ser la conclusión de esto? El resultado, que nosotros vamos a ser vencidos, porque ese es un poder mayor. No podemos luchar contra Dios, sin embargo, sí lo hacemos. Sí lo hacemos. Y cuando nosotros luchamos contra Dios, es lo mismo que resistir al Espíritu Santo. Cada vez que nosotros luchamos contra Dios, estamos resistiendo al Espíritu Santo y Dios nos asigna algunos calificativos. Veamos cómo nos califica Dios cuando nosotros luchamos con Él. En primer lugar,
nos dice tercos, paganos de corazón y sordos. Hechos 7:51. Y también la misma cita la puedes leer en Isaías 63:10. Tercos, paganos de corazón y sordos. Dice, duros de cerviz, eso es lo mismo que tercos, duros de cerviz, el cuello erguido no lo puede doblar. E incircuncisos de corazón, muy fuerte esto, ¿no? Incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Y la Nueva Traducción Viviente, ahí está en pantalla, esa es la que yo quiero que leas ahora conmigo. Pueblo terco. Ustedes son paganos de corazón y sordos a la verdad. ¿Resistirán para siempre al Espíritu Santo? Eso es lo que hicieron sus antepasados y ustedes también. Paganos de corazón cuando nosotros luchamos contra Dios. ¿Qué es pagano? Bueno, también lo busqué en el diccionario bíblico. Dice, es aquella persona que está atrapada en creencias o prácticas diferentes al cristianismo. Se opone a Cristo. El pagano también es la persona politeísta, tiene varios dioses. O aquella que solo vive para los placeres mundanos y posesiones materiales, aunque no practique ninguna religión. Así nos categoriza Dios, así nos califica Dios cuando nosotros luchamos contra Él. Nos llama tercos, paganos de corazón y sordos. Ahora, en segundo lugar, vamos a mirar este otro calificativo que Dios nos da cuando luchamos contra Él. Faltos de sabiduría. Job 4:2. Ahí Dios está hablando y le pregunta a Job, ¿es sabiduría contender con el omnipotente? Ahí está la palabra contender como sinónimo de luchar. El que disputa con Dios responde a esto por segunda vez. Ahora disputa también es luchar. Eso no es sabio, nos hace necios. Usted que ha luchado con Dios en alguna ocasión se estará preguntando, bueno, entonces ese calificativo es para mí. Hermano, usted me está diciendo que yo soy esa persona terca, soy una persona pagana de corazón, que soy esa persona dura de cerviz y sorda. No, no te estoy hablando, no estoy hablando de ti, no estoy diciendo que ese seas tú. Me lo aplico yo. Eso me lo aplico yo porque a mí me sucedió. Tal vez no sea tu caso. Tal vez tú conoces a alguna persona que se estuvo luchando contra Dios. Tú estás luchando en este momento no contra Dios, sino contra pensamientos, tal vez estás luchando contra un pecado oculto, estás luchando contra los deseos del alma, las pasiones que combaten contra el alma, contra la carne, contra los sentimientos. Pero yo sí estuve luchando contra Dios durante varios años. Y ahora voy a hablarte de mi propia experiencia. Durante varios años luchaba contra Dios porque Él me estaba llamando a hacer lo que estoy haciendo ahora. Y eso hace ya varios años. Durante ese periodo de lucha, una hermana que no se congregaba allí donde yo me congregaba, en la ciudad donde yo trabajaba, en Antioquia, Colombia, en mi departamento de Antioquia. Una hermana en Cristo, ella tiene una visión y me ve a mí luchando contra un personaje, dice que era muy alto. Y yo me aferraba a un folder de calificaciones. Yo enseñaba, era maestra en escuela secundaria. Me veía a mí con un folder debajo de mi brazo luchando y jalándolo. Solamente eso vio ella. Ella no tenía un acercamiento a mí, yo no la conocía, ella tampoco a mí. Pues llegó a la iglesia y preguntó quién era. Una maestra que trabajaba en el colegio tal, que ella vio esto. Pero lo habló con una persona muy cercana para poder darme a conocer a mí la visión. Y en el año 2001 estoy en una noche haciendo mi devocional con mis dos hijos que estaban pequeños. Y el mayor de ellos me dice, pida el traslado. Bueno, sí me sorprendió, pero lo hice. Después de hacer esta petición, me lo aprobaron y fue aprobado en la misma semana. Un traslado, nombramiento, debía salir, pero me iban a recibir en otra ciudad y en otro departamento, otro estado. Voy rápido porque es un testimonio largo, pero por razón de tiempo no lo puedo contar con todos los detalles, tú me comprendes. Vendimos la casa, también se vendió rápidamente en esa misma semana y me la compró
la persona que menos pensábamos, pero eso tampoco fue un obstáculo porque ahí estaba Dios interviniendo. Llegamos entonces al otro estado, al otro departamento, llego al nuevo colegio y ahí me sentía nuevamente fuera de lugar. Y yo decía, pero aquí tampoco es. En mi mente sí había fija una imagen, un pensamiento, lo que había escuchado. La visión del folder, luchando con un personaje en defensa de mi profesión como maestra. Era lo que yo hacía, luchar contra Dios para mantenerme aferrada a la labor que yo estaba desempeñando, porque yo racionalizaba, yo dependía económicamente de ese salario. Bueno, vamos adelante. Yo estoy en esa situación y pasa un tiempo, me envían una carta, una circular donde me debía presentar nuevamente al colegio de donde había salido. Llego a la ciudad capital, mi pastor me dice, preséntese, vaya al colegio donde usted enseñaba, porque allí el Señor la va a estar guiando. Esas fueron sus palabras literales. Hebreos 13:17 nos dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Obedecí a mi pastor, me presenté, detalles hay muchos, tendríamos que sacar otro espacio para contarle el testimonio detallado, espero que pueda ser muy pronto. Sí, ciertamente llego al colegio, me presento al rector de la institución, luego voy a otro lugar donde me invitaron a almorzar. Allí llegó un hombre que no sabía nada de lo que estaba ocurriendo, pero el Señor lo usa a él y me habla y me dice, su trabajo no va más. Esto al final de una administración, donde habían ocurrido ya otras cosas, el Señor nos ministró a todos los que estábamos en casa y yo regreso a Medellín. Ahora sí, me dice mi pastor, ahora sí, presente la renuncia. Yo había luchado mucho tiempo, pero ahí, ese fue el punto final. Año 2003 presenté mi renuncia irrevocable en la Secretaría de Educación de Antioquia, Colombia. Presento mi renuncia bajo de la secretaría, salgo al patio, al pabellón que está al frente, es muy grande, de ese edificio, con un nudo en mi garganta. Suspiré profundo y dije esto: Señor, me rindo, no lucho más, te entrego el folder. Sí me gustaría darte a conocer esta historia con detalles. Después de haber escuchado mi experiencia personal, que me resistí a obedecer al que me estaba llamando, posiblemente se aplica a usted de manera particular, pues también otras veces Dios te ha estado hablando. Ciertamente nuestra desobediencia es falta de sabiduría. También es terquedad, paganismo de corazón y sordera. No luches contra Dios. Rinde tu corazón para que un día puedas testificar que Dios es poderoso en gran manera. Hoy le doy gloria y honra al Espíritu que me convenció, al Padre por escogerme y a Jesucristo que me salvó. Le doy gloria, honra y alabanza. Y gracias a ti por estar atento a estas enseñanzas. Nos vamos a ver en el próximo capítulo. Espero tus comentarios, por favor dale like a este video. Dios te bendiga.